Dicho todo esto, nos vamos a ir. Paco decía que le gustaba dar las clases como antiguamente, con la pizarra y con la tiza, y nos vamos a ir precisamente a la antigüedad, donde ya se utilizaba el mineral o los minerales de los que vamos a hablar hoy, porque nos vamos a centrar en uno, pero estos son un grupo de minerales que son aislantes térmicos todos, ¿no? ¿Asbestos o solo el amianto? Bien, el amianto y el asbesto es el mismo grupo de minerales, ¿de acuerdo? El amianto es una palabra que tiene un origen latino, que proviene significa indestructible, y el asbesto tiene origen griego, que también tiene un significado muy parecido, significa ignífugo, que no se puede destruir con el fuego. Ambas denominaciones, tanto la latina como la griega, hacen referencia al mismo grupo de minerales, que son silicatos de magnesio, que tienen una particularidad, y es que tienen una morfología fibrosa. Son pequeñas fibras con las que el hombre desde la antigüedad pues ha estado construyendo determinados elementos. Ya en la antigua Roma se utilizaba en Italia para la fabricación de pañuelos, de manteles, que tenían una particularidad, y era que eran ignífugos. Hay referencias escritas que a la entrada de cada obra de teatro en los teatros romanos se entregaban un pequeño pañuelo de este tejido con este tipo de mineral, que hacían uso de ese pañuelo durante la representación, y a la salida devolvían ese pañuelo usado y lo arrojaban al fuego para desinfectarlo, para realizar una limpieza. Como el pañuelo era ignífugo, una vez que era quemado, el fuego quemaba la materia orgánica producto de la actividad humana, y quedaba el pañuelo impoluto, porque el pañuelo es ignífugo. Nosotros hemos seguido utilizando este tipo de minerales hasta la actualidad. Después de la época romana ya hay referencias de los viajes de Marco Polo a Asia, que descubrió que en Asia había minas donde la roca, había vetas donde se podía sacar estas fibras de minerales, se podían deshilachar de la propia mina, y los asiáticos ya en esa época, en la época de los viajes de Marco Polo, que era un mercader veneciano, pues también tejían con esas fibras tejidos que eran ignífugos. Actualmente nosotros seguimos utilizando esos tejidos para fabricar los trajes de los bomberos, ¿de acuerdo? Porque es un material que, a pesar de que haya fuego, ese tejido mineral protege mucho al bombero. Ha habido una gran cantidad de aplicaciones para este conjunto de minerales, que comercialmente los denominamos amianto. Desde un punto de vista mineralógico, científico, preferimos la palabra asbestos, pero bueno, depende de la región. En América Latina se habla más de asbesto, en Europa se habla más de amianto, pero que hacen referencia a los mismos minerales. Se ha utilizado muchísimo. Hablando de las utilizaciones, has dicho los trajes de los bomberos, y estaba yo pensando si los trajes de moto también utilizan estos minerales para su construcción. Pues yo, por ejemplo, tengo traje de moto y tengo unos pantalones que son de Kevlar o de Kevlar, que son ignífugos también. Sí, pero bueno, ese ya es otro tipo de material. De hecho, desde el año 2001 hasta la actualidad, su uso en Europa está absolutamente prohibido. Pero se ha utilizado muchísimo, porque es un material que es un excelente aislante térmico. Entonces se ha utilizado para revestir vagones de tren, para revestir camarotes de barco, para la construcción por ejemplo, de bajantes, de tuberías, para la construcción en colegios que están en localidades donde hace mucho frío, para aislarlos del frío. Pero desde los años 70 se conoce que estas pequeñas fibras pueden generar enfermedades muy dañinas en el ser humano. Esas pequeñas fibras pueden ser inhaladas y llegan hasta a nuestro sistema respiratorio, y pueden afectarlo a diferentes niveles. La fibra puede quedarse enganchada
en los alveolos pulmonares, generar una pequeña herida. Y si el tejido pulmonar está cicatrizado masivamente, genera una enfermedad que se denomina fibrosis pulmonar, que generada por los asbestos recibe el nombre de asbestosis. Eso no es un cáncer, pero ese tejido puede transformarse en tejido canceroso y ahí ya tenemos cáncer de pulmón causado por ese asbesto que ha sido inhalado. También puede afectar a la membrana pleural que rodea los pulmones, generando un mesotelioma. O sea que esas fibras que vamos inhalando, que no tienen una composición química tóxica, porque son silicatos de magnesio, y el magnesio es un elemento esencial, no por su composición química, pero sí por su morfología, es una morfología fibrosa, hace que genere estos tres tipos de enfermedades. Asbestosis, que es una fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón y el mesotelioma. Y el cáncer de pulmón aparece cuando, además de haber estado expuesto a las fibras de los asbestos, se ha fumado durante ese tiempo. O sea, fumar aumenta, tiene un efecto sinérgico que aumenta la probabilidad de que aparezca este cáncer de pulmón. ¿El problema cuál es? Que se ha utilizado durante muchos años, desde la antigüedad hasta prácticamente en Europa, comienzo de 2000. En España se prohibió su uso ya a partir del 2000. Actualmente se sigue obteniendo estos minerales, sí. El máximo productor de estas fibras de asbestos es Rusia, que exporta. Rusia, China, Brasil también tiene minas de asbesto y exporta a aquellos países que todavía lo siguen utilizando. Por ejemplo, Asia, la India. La India todavía no tiene prohibido su uso y como es un material barato, fácil de trabajar y genera un efecto aislante térmico muy importante, pues en estos países se sigue utilizando. En América Latina, en los últimos 20 años, ha habido una prohibición progresiva. El primer país que empezó a prohibirlo en el 2015-2016 fue Brasil y ha desencadenado un efecto en cadena que ha ido causando la prohibición. Pero hay algunos países sudamericanos que todavía permiten su uso. Por ejemplo, en México todavía hay algunos lugares que se utiliza el asbesto. O sea que es un mineral que tiene grandes aplicaciones, pero que tiene grandes efectos negativos en la salud, por lo que hay que evitar su uso. ¿Nosotros en qué etapa estamos? Espérate un segundo para que yo me ubique, ¿vale? En la construcción es ese como almohadilla amarilla que sacan de tejados y demás. Bueno, ¿o no? En la construcción lo podemos ver, por ejemplo, en el fibrocemento, que es la mezcla de estas fibras de asbesto con el cemento. Lo podemos ver en los tejados de uralita, por ejemplo, en los bajantes de las casas. Si veis, cuando hacéis una obra de una construcción que se haya realizado antes del año 2000, pues seguramente el bajante, la tubería bajante está hecha de ese amianto. O sea, pero la tubería que vemos de color gris, de plástico. No, esa es de PVC, ¿no? Esa es de PVC. Claro, todo se va cambiando desde el 2000 para acá, que está prohibido su uso. Se utilizan otros materiales alternativos. Pero, por ejemplo, en la industria naviera y en la industria del ferrocarril, que se ha fabricado mucho vagón de tren con esas placas de amianto, o mucho camarote de barco aislado con esas placas de amianto, los trabajadores que han realizado labores de mantenimiento han estado inhalando esas fibras cuando van cortando elementos con la radial. Si no han tenido esa protección adecuada, han estado inhalando esas fibras. Y aquí hay un verdadero problema. Pero claro, la gente que ha estado alojada en los camarotes no tiene ese problema, ¿no? De hecho, en numerosos colegios de toda Europa todavía hay elementos que están construidos con el amianto, y el peligro real es cuando se realizan las labores de desamiantado. Nuestros niños están seguros en las clases, pero cuando se decide retirar estos elementos y empezamos a utilizar elementos cortantes para eliminar estas estructuras,
se genera un polvo en suspensión que no vemos, pero que son esas pequeñas fibras que sí podemos inhalar. Por eso se aconseja realizar estas labores de desamiantado en los colegios en verano, dejando una buena ventilación para que en septiembre, cuando vuelven los alumnos, la atmósfera que respiran los alumnos esté libre de ese asbesto. Hay un problema grave, y es que nosotros hemos utilizado estos minerales a lo largo de siglos. En las últimas décadas no, pero a finales del siglo XX sí se utilizaban bastante para la fabricación incluso hasta de frenos de automóviles, para la fabricación de paneles para aislar esas habitaciones, y se ha ido trabajando sin protección porque se desconocía el efecto que causaba esas fibras al ser inhaladas. El problema ha sido que la enfermedad aparece, tiene un periodo de latencia de entre 15 y 40 años. Madre es decir, mía. un trabajador que ha estado los últimos 20 años expuesto a la fibra de asbesto no se da cuenta del efecto negativo que ha causado la inhalación de estas fibras hasta 20 años después. Ha estado 20 años trabajando diariamente, expuesto, sin mascarilla, pensando que no iba a causar ningún tipo de efecto. Esto hace la ciencia, genera conocimiento para que podamos mejorar el ambiente en el que se desarrolla el trabajo de los humanos. Desde 2000 para acá se ha prohibido su uso y se trata de desmantelar todas las instalaciones que están construidas con estos materiales, y ese residuo que se obtiene, ese residuo de amianto, se almacena en condiciones especiales. Hay que utilizar centros de almacenamiento de residuos especiales. Se almacenan bajo tierra para evitar que esas fibras salgan a la atmósfera. El problema que tenemos ahora es que esos centros de almacenamiento están colapsados y hay que buscar alternativas que permitan la desactivación de la peligrosidad del asbesto y eviten su almacenamiento definitivo, porque ya hay, en Andalucía, por ejemplo, ya los centros de almacenamiento están llenos y hay que buscar esas alternativas. El grupo de investigación en el que dirijo y en el que también participa Agua de Torremolinos ya hizo un primer estudio y conseguimos con tratamientos que duran 7 minutos desactivar la peligrosidad del asbesto. ¿De cuánta cantidad? O sea, en 7 minutos, ¿cuánta cantidad de asbesto desactiváis? Los ensayos son en laboratorio, hay que escalarlo a nivel, vale, a nivel industrial. Estamos haciendo los primeros pasos. Pero esto va a conseguir que ofrezcamos, gracias a la ciencia, alternativas fiables para dejar de almacenar ese residuo que sigue siendo peligroso y transformarlo en algo que podría tener otra utilidad. Estamos en plena economía circular y lo que queremos es transformar este residuo, que es peligroso por su morfología, no por su composición química. Recordemos que es un silicato de magnesio, el silicio per se no es tóxico, el magnesio es un elemento esencial para nuestro organismo, y si nosotros conseguimos con tratamientos ácidos disolver las fibras de asbestos y que dejen de ser fibrosas, pues obtenemos un fluido que es rico en magnesio, que puede tener otra aplicación. Porque claro, estaba yo pensando, si por casualidad de las casualidades, nosotros, has dicho que se entierra, ¿no? Nosotros plantamos, dentro de X años que no sabemos que había ahí un vertedero de asbestos, plantamos, yo qué sé, algo, hortalizas, lo que sea, ¿habría algún tipo de peligrosidad para la salud al estar plantado sobre un vertedero de asbestos? Bien. Esa hortaliza, o ese naranjo, tendría más magnesio. No sería tóxico. Te repito que la composición química del asbesto son silicatos de magnesio y la composición química no es realmente tóxica. El problema real es que cuando haremos la tierra, cuando hacemos esa labor de arar la tierra, seguramente levantaremos fibras y el agricultor inhalará esas fibras. Vale. A mí me llamaban de Oviedo hace 3 meses porque tenían un problema, querían construir un edificio en un solar y en ese solar, pues junto al suelo, junto a la tierra que formaba parte del suelo,
había fragmentos, una gran cantidad de fragmentos de uralita, que es ese fibrocemento. Claro, pero se ha dejado también de utilizar la uralita en la construcción. Claro, porque la uralita es fibrocemento, es la mezcla de ese mineral fibroso, el asbesto, el amianto, con cemento. Pues ya ves tú si en Asturias, en León y en el norte hay tejados de uralita para la nieve. Claro, entonces hay que cambiarlos con techos de pizarra. La pizarra es una roca natural que no presenta ningún tipo de toxicidad, ¿no? Y también hay muchas muchas canteras de pizarra en el norte que pueden ser utilizadas, ¿no? Y bueno, estamos ahí en ese proceso en el que vamos a ofrecer una alternativa al almacenamiento definitivo, ya que se está agotando, pues hay que ofrecer alternativas desde la ciencia para garantizar que se puede gestionar adecuadamente el residuo peligroso que se obtiene de las labores de desamiantado, que ojo, cuando hacemos una obra en casa y encontramos un elemento que tiene amianto, que tiene asbesto, hay que llamar a una empresa especializada. Aquí en Málaga tenemos una empresa muy importante, es una empresa internacional, aunque se denomina Amiantos del Sur, Amisur, que es una de las empresas más importantes de desamiantado a nivel internacional, y se encarga de, una vez que estamos haciendo una obra en casa y encontramos un elemento que tiene asbesto, pues la retirada segura, tanto para los dueños de la casa como para los albañiles que están haciendo la obra en la casa. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo sabemos nosotros que tenemos amianto en la casa? Claro, cuando encontramos un bajante, por ejemplo, en las casas, el amianto se concentra en determinados puntos. Vale. En los bajantes, en los almacenamientos de agua que tenemos en las partes superiores de las casas o en la parte inferior, esos ¿Aljibes? Los aljibes. Entonces, cuando se quiere cambiar o tú tienes una pérdida de agua y tienes que cortar el bajante, tienes que tener cuidado, porque simplemente el hecho de utilizar una radial para cortar ese tramo de bajante ya va a generar un polvo de ese mineral fibroso que es canceroso. Bueno, pero en una cosita así tan pequeña, claro, no sería tan perjudicial, no sería tan, el riesgo de padecer asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma depende del tiempo de exposición, ¿de acuerdo? No obstante, estas empresas de desamiantado tienen unos estándares de seguridad que permiten que cuando ellos gestionan ese residuo, pues no haya ningún tipo de peligro, ¿no? ¿Trabajáis con ellos vosotros para la hora de la investigación? Sí, claro, porque nosotros, aunque hemos empezado estas investigaciones con el mineral en su estado puro, ya sabemos cómo desactivar la peligrosidad del asbesto en estado puro, tenemos que saber ahora cómo desactivar la peligrosidad del fibrocemento, es decir, la mezcla del asbesto con el cemento. Y el tratamiento ácido que anteriormente para las fibras minerales funcionaba, no funciona para el fibrocemento, porque el ácido se come el cemento y deja las fibras intactas. Hay que diseñar rutas alternativas para dirigir el ataque directamente a las fibras y no al cemento, que en sí no es tóxico, ¿no? Sino esas fibras que acompañan al cemento. Paco, para terminar, que nos hemos quedado ya sin tiempo, ¿cuánto tiempo de investigación os queda para saber que el amianto se puede desactivar gracias a vuestras investigaciones? Bueno, este año estamos haciendo un esfuerzo enorme para conseguir, ya lo hicimos hace 2 años, para conseguir desactivar el asbesto. Ahora estamos tratando de desactivar el fibrocemento, y yo espero que en este primer año tengamos ensayos de laboratorio que permitan desactivar la fibra dentro del cemento. El siguiente paso, los siguientes años, será llevar a escala industrial esos procesos de desactivación. Pero bueno, primero hay que hacerlo en laboratorio y conocer qué variables afectan a ese mecanismo, ¿no? Pues muchísimas gracias por velar por nuestra salud, Paco. Te vemos en 2 semanitas y bueno, pues con temas tan interesantes como los que nos trae siempre en su sección. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rosana. Que tengas buena semana. Muchas gracias, Paco. Pues nosotros nos vamos a...